Buenos días, estimados estudiantes. Contenido 4.3, adaptación, tipos de adaptación, mimetismo, radiación adaptativa, mejoramiento de la especie, especiación, un estudio de casos, especie y especiación, aislamiento estacional, aislamiento geográfico, especiación instantánea en plantas, formación de clones. Ese es el contenido que vamos a trabajar. Soy el profesor Osvaldo Carreño. Ya este es el contenido final de los contenidos previstos para el segundo lapso y sería el último que va para la prueba. Cabe destacar que muchos de los contenidos que se desarrollan en este video ya lo hemos tratado en la clase y en los videos previos, no propiamente con los títulos como tal. En este caso el video es para centrar algunos de los títulos más importantes que necesitan como conocimiento para las pruebas que vamos a ir desarrollando esta semana. Entonces, para comenzar, lo primero que tenemos que saber es, o recordar mejor dicho, es cómo ocurre la evolución de los seres vivos. La evolución de los seres vivos va a ocurrir en principio por las mutaciones, luego esas mutaciones van a dar como resultado deriva genética y esa deriva genética conlleva a que haya mayor flujo genético entre diferentes poblaciones. Todo esto va a estar regido por la selección natural. La selección natural entonces vamos a tener de varios tipos. Tenemos de selección disruptiva, estabilizante y direccional. Los conceptos ya los fuimos desarrollando en el desarrollo del cuestionario, donde tenemos que la estabilizante busca establecer los valores intermedios, los alelos intermedios de una población. La disruptiva busca los valores extremos y la direccional conlleva esa selección natural a que los alelos se dirijan básicamente hacia una dirección que puede ser la intermedia, puede ser los valores extremos, pero en este caso es un proceso gradual. Toda la selección natural va a depender, para que sea realmente una parte de la evolución de los seres vivos, va a depender del éxito reproductivo de esos individuos que van a conllevar a que la población tenga una mayor diversidad, mayor deriva genética, mayor flujo genético. Entonces la evolución propuesta por Darwin y Wallace va a llevar entonces unos requisitos. Primero, que haya variación, que haya herencia y que haya limitación de recursos para que pueda originarse la parte de selección natural. Asimismo, entonces, ese cambio en las frecuencias alélicas a través del tiempo para que sea evolución va a tener dos evidencias, una que son directas y la otra que son indirectas. Las indirectas, vamos a ver registros fósiles, vamos a ver en biología, que ya lo hemos visto, la anatomía comparada entre los individuos, que ya también lo trabajamos, las características o los procesos bioquímicos metabólicos propios de los individuos, ya que la expresión de ese ADN y de ese pool genético nos va a llevar a que haya procesos metabólicos en los individuos que sean propios de solo esa especie. A su vez, entonces, también tenemos características biológicas moleculares. De allí que a una especie la vamos a definir como un grupo natural de individuos de fenotipo variable que se reproducen o tienen el potencial de reproducirse entre sí y que están aislados reproductivamente de otros grupos similares. Es importante aclarar eso porque cuando empieza un proceso de especiación no necesariamente están tan separados como para que haya aislamiento reproductivo, hay aislamiento de donde haya formación cigótica como tal o precigótica de cromosomas que le impiden aparearse para, aunque haya coito, para que pueda surgir un híbrido o una nueva especie híbrida. De allí que podamos hablar entonces de varios términos: raza o subespecie, las cuales son un subproducto dentro de la especie que tienen características específicas. La raza suele estar dentro de una subespecie. La especiación como tal va a ser el proceso por el cual se van a originar nuevas especies. Debe ocurrir aislamiento reproductivo. En tal sentido, ese concepto va a agrupar diferentes mecanismos que pueden impedir el apareamiento, o si hay apareamiento, que van a impedir que se forme el huevo cigoto. Así se interrumpiría el flujo de genes en ese caso hipotético de que los individuos estén emparentados. Este proceso de aislamiento reproductivo puede llevar al origen de nuevas especies. Vemos en la imagen algunas de representantes de que puedan darse por aislamiento reproductivo.
algunos ejemplares de animales que se dan para aislamiento reproductivo. Esos mecanismos de aislamiento reproductivo tenemos varios, principalmente dos. Tenemos mecanismos presigóticos, en los cuales están presentes aislamiento geográfico, una zona inaccesible, donde la población quedó aislada y durante varias generaciones sufrieron mutaciones. Esas mutaciones dieron como resultado que haya un aislamiento presigótico. Lo otro es el aislamiento ecológico, aislamiento temporal o estacional. Puede ser que ocurra que tenemos variedades que son emparentadas, pero que su ciclo de vida ocurre en estaciones o en periodos estacionales diferentes. También vamos a tener aislamiento etológico, que se relaciona o que se relaciona con la conducta. De allí que podamos decir que también se puede mencionar como aislamiento conductual. Aislamiento mecánico, pues simplemente ya sus órganos reproductores son totalmente diferentes, por lo tanto no se pueden reproducir, no hay forma de que lleguen al coito. Y por la incompatibilidad gamética, es decir, que tengan diferentes, por ejemplo, un diferente número de cromosomas, y ese diferente número de cromosomas hace que sean incompatibles entre sí. Algunos ejemplos tenemos osos polares, aislamiento geográfico, aislamiento estacional. Ahí tenemos variedades de moscas y tenemos algunos especímenes de árboles, de aves, disculpen, y plantas. Dentro de esos mecanismos de aislamiento reproductivo pueden darse también mecanismos posigóticos, en los cuales hay una inviabilidad del embrión o feto como tal, es decir, llegaron los gametos, se unieron, pero el resultado de ellos, al ser incompatibles gaméticamente, pues muere. Inviabilidad del híbrido. Cuando hablamos de inviabilidad del híbrido, también es que el híbrido puede llegar a morir, o de nacer va a conllevar la infertilidad híbrida. Esto es simplemente que ese híbrido ya no es infértil. Y si no es infértil, puede darse el caso que solamente nacen hembras de esa especie, y si no tienen la presencia del gameto masculino, pues no tienen con qué reproducirse como tal. Lo otro es colapso del híbrido, que conlleva una serie de enfermedades que pueden desencadenar a que el híbrido muera. Aclarado esos términos, entonces tenemos que ir a los modelos de especiación como tal, esa formación de nuevas especies. Tenemos especiación por alopatría, la cual se caracteriza por formar nuevas especies producto de un aislamiento de tipo geográfico. Un hito geográfico divide ambas especies. Esas especies pasan por procesos diferentes de selección natural hasta conllevar a que las dos especies se separen como tal. Tenemos especiación parapátrica, en la cual se van a formar nuevas especies dentro de una población estable o continua, ya que es más probable que los individuos se apareen con sus vecinos geográficos. No hay aislamiento geográfico como tal, no hay un hito geográfico que los divida, pero entre ellos tienen la tendencia a seleccionar a aquel individuo que está más cerca. Al estar más cerca, pues lleva a que se formen diferentes especies. Especiación simpátrica: se forman nuevas especies en la misma región geográfica que la población original. Estos ocupan el mismo, debido a que ocupan un territorio heterogéneo. Pueden llevarse al cabo en nichos ecológicos distintos. Otro ejemplo de ello tendríamos entonces la coespeciación. La coespeciación se va a caracterizar por una especiación en paralelo de dos especies que viven estrechamente relacionadas. Es el caso de los parásitos y los huéspedes. Con el tiempo, la filogenia de tanto el parásito como el operador pueden llegar a verse relacionadas. Tenemos el caso de roedores y pulgas o garrapatas. En el caso de roedores, para el ejemplo que trajimos, ardillas y el piojo de la ardilla. Una adaptación es cualquier rasgo o grupo asociado de caracteres que es heredable, cuya presencia en el individuo incrementa su posibilidad de sobrevivir y de tener una reproducción exitosa. Lo veníamos diciendo anteriormente. Cuando hablamos de evolución tenemos que hablar de
reproducción. Si el individuo no se reproduce, tiene eficacia biológica cero y por lo tanto no nos interesa para los conceptos evolutivos. Vemos entonces algunos ejemplos en la imagen, en este caso de reptiles, anfibios, que sufren algún tipo de adaptación a su medio. En este caso lo vemos con coloración, con mimetismo o con grados que llevan a llevar a ese individuo a ser mejor adaptado para la reproducción. De allí que podamos tener entonces varios tipos de adaptación: la adaptación fisiológica o funcional, en la cual ese individuo tiene adaptaciones propias en su metabolismo que lo llevan a estar mejor adaptado a ciertas condiciones del ambiente. Ejemplo de ello, los camellos. Adaptación morfológica, en la cual las estructuras propias del animal o la planta puedan darle una ventaja sobre en el ambiente que se están desarrollando. Y adaptaciones etológicas o de comportamiento, en el cual esto conlleva a que la tasa de eficiencia biológica se incremente, no por el número de individuos que nacen, sino por el número de individuos que llegan a la adultez. Ahí vemos ejemplos de, por ejemplo, la crianza. Esta crianza o conductas que llevan a los animales a cuidar a sus crías, le da a esa especie una adaptación etológica o conductual. Dentro de las adaptaciones morfológicas, vamos a tener la adaptación morfológica con parecidos ventajosos. Vamos a tener varios. En este caso vamos a hablar del camuflaje o el mimetismo. Hablamos de camuflaje cuando un organismo se parece al medio en el cual vive. Ahí pudiéramos recordar a las Vistum betularia, las mariposas estas que estaban presentes en los bosques durante el desarrollo de la era industrial, de la revolución industrial, donde una simple adaptación de color le da una ventaja evolutiva. La otra es el mimetismo, que como tal le va a dar al organismo parecerse a otro. Puede ser que sea peligroso o que no sea peligroso como tal, mejor dicho, un organismo peligroso en el cual otro organismo que no lo es se parece a este para que no lo ataque. Ocurre mucho con los colores. Amarillo y negro son peligrosos, entonces muchos de los animales, aunque no lo sean, van a adoptar los colores amarillo y negro. De allí entonces podemos hablar de mimetismo como tal. El mimetismo vamos a tener, en este caso el mimetismo batesiano, se refiere a dos más especies que son similares en apariencia, pero solo una de ellas está armada. Es lo que estaba hablando anteriormente de ese desarrollo de características que nos hacen o nos dan un cierto grado de protección con respecto a depredadores, aunque no sean peligrosos estos. Mimetismo mulleriano se produce entre especies que no están emparentadas, que tienen señales de advertencia o de peligro, para que los depredadores sepan: hey, si usted me come va a ser peligroso. Tenemos casos de ranas venenosas, tenemos casos de mariposas que también pueden ser venenosas por el alimento que están consumiendo. En este caso, amarillo y negro, como siempre, lo que está diciendo, esos son colores que denotan peligro. Si usted lo ve en un animal, no se le acerca. La otra es el automimetismo, en el cual se produce una especie presa como método de adaptación se logra ajustar para desorientar a los depredadores, ya sea pareciéndose a lo que tiene alrededor o desarrollando una característica que le ocasione al depredador confusión. En este caso, mariposas que desarrollan ojos para parecer un individuo más grande, o simplemente para que el depredador no sepa hacia dónde va a atacar y ya tengan chances de alejarse. De allí me viene a la mente, para que puedan ver esta relación un poquito más evidente, parte de ciencia ficción. Hay una película que se llama Mimic, donde, creo que se la mencioné la otra vez, desarrollan una variedad de insectos. Esa variedad de insectos tiene parte de ingeniería genética mezclados con otros insectos que estaba destinado a acabar con las cucarachas. En efecto, acaban con las cucarachas, pero este insecto, por el fenómeno de selección natural y adaptación, además de crecer en tamaño, que es la parte de ficción de esa película,
este insecto, al acabarse todas las cucarachas, empieza a devorar humanos, y de hecho se mimetiza con los humanos. Pueden verla si les llama la atención, es más o menos interesante. Aclarado eso, nos lleva a que todos estos mecanismos de adaptación o de evolución se deban a o conlleven a la variabilidad de los organismos vivos. Esta variabilidad se va a dar porque hay diversidad de ecosistemas, porque hay diversidad de especies, porque hay diversidad de genética como tal. Y estas diversidades se compaginan entre sí, dando como resultado ecosistemas diversos donde la evolución está ocurriendo constantemente. Vemos casos típicos de evolución, lo veníamos con las Islas Galápagos, esos pinzones de Darwin, siguen cambiando actualmente, primero por mecanismos de aislamiento geográfico que se encuentran en estas islas, y el otro por las condiciones ambientales que son diversas. Puede darse, ya lo habíamos hablado, que hubiera evolución convergente o evolución divergente. Evolución convergente, individuos de diferentes especies no relacionados que dan como resultado a soluciones adaptativas iguales. Pterodáctilos, murciélagos, o en este caso vampiros y aves, todos desarrollaron alas. Vemos que es evolución convergente porque las estructuras son diferentes en cuanto a estructura como tal, en cuanto a desarrollo embrionario también van a darse diferentes. Y evoluciones divergentes, donde a partir de un individuo, por diferentes condiciones ambientales a lo largo del tiempo, estos individuos originan nuevas especies. De allí que todo proceso evolutivo va a llevar millones de años o millones de generaciones. Ojo, es importante aclararlo. A veces el individuo es pequeño, ocurre con la Drosophila melanogaster, que es el animal de estudio común para casi todos los genetistas, es porque usted puede tener miles de generaciones durante periodos de tiempo de la vida de un ser humano, y esto le permite estudiar mutaciones. De allí es que se desarrollan entonces los árboles filogenéticos. Estos árboles filogenéticos que mencionábamos en las láminas anteriores del contenido 4.2 nos ayudan a establecer de a dónde han venido esos diferentes individuos, o cuáles sus ancestros comunes, o cuáles han sido sus adaptaciones comunes que los llevaron a formarse como tal. De allí que podamos tener, por ejemplo, adaptaciones en plantas y después adaptaciones en animales. Las adaptaciones en plantas las mencionamos primero por aquella parte evolutiva donde mencionamos que las plantas fueron los primeros en aparecer. De allí que algunas de las adaptaciones, las plantas van a tener una cubierta cerosa que va a cubrir todas las partes del cuerpo de la planta expuestas al aire, esto para reducir evidentemente la evapotranspiración. Van a tener estructuras semejantes a raíces. Estas estructuras las van a fijar al suelo, pero además le van a permitir conseguir nutrientes. Van a tener sistema de conductos que le permite transportar nutrientes a diferentes partes, conductos xilema y floema, lo hemos visto en casi todas las, bueno, no conmigo, pero sí lo han podido ver en primer año, segundo año, tercer año, conductos de xilema y floema que ayudan a las plantas a transportar sus nutrientes a todas las partes del cuerpo. Desarrollan estructuras reproductivas, flores, pues principalmente estamos hablando de plantas flores, que le van a permitir a ella reproducirse, y posteriormente no solamente las flores sino también las semillas. Esto nos lleva a lo que parte que es del desarrollo embrionario propiamente de la planta. Serían algunas de las adaptaciones básicas en plantas. Las adaptaciones en animales entonces nos van a llevar desde los primeros animales primitivos artrópodos que desarrollaron adaptaciones para su medio ambiente, recubrimiento de una piel compuesta principalmente de quitina para el caso de esos crustáceos y posteriormente los insectos, artrópodos en general. Dentro de esas adaptaciones nos llevamos, bueno, aquí estoy poniendo en este caso la piel, pero ya ustedes en alguno de los cuestionarios trabajamos algunas otras adaptaciones: desarrollo de plumas, desarrollo de pulmones, desarrollo de la capacidad vípara o vivípara, en este caso de reproducción por huevos, y la llevada a término de forma externa o interna del animal. Todas estas adaptaciones nos ayudan a que los animales se mantengan en el tiempo, se adapten a las condiciones que tal, sean susceptibles a la selección natural. Lo otro que tendríamos que definir es lo de la especie. Entonces ya tenemos que una especie va a presentar
modo de resumen, variabilidad genética sobre la cual va a operar la selección natural. Como resultado, este individuo se va a adaptar ya sea por morfología, ya teniendo adaptaciones morfológicas, funcionales o etológicas. Esto le va a favorecer la supervivencia o la sobrevivencia, y le va a otorgar una capacidad de respuesta frente a cambios ambientales. En resumen de la formación de una nueva especie, entonces tenemos que estos mecanismos van a llevar a aislamiento reproductivo, los cuales pueden ser precigóticos o mecanismos posigóticos. Les decía que esta era la parte relativamente corta, ya lo habíamos visto en todo lo anterior, pero voy a precisar. Eso ha sido todo por hoy. Que tengan feliz día.